más fuertes al Señor. Estamos recibiendo redes sociales. Hola, amados de Facebook, hola, amados de YouTube, qué bendición saludarlos. Si estás por allí en vivo o si lo estás viendo posteriormente, es una bendición saludarte desde acá, desde San Ramón de Alajuela, acá la iglesia que estamos en vivo. Y si me miras allí de campesino, es que si tú vieras a los servidores y algunas de las personas que estamos acá, porque estamos celebrando esos 202 aniversario de independencia. Y es una bendición el que podamos tener esa oportunidad de tener un país libre y dar esa oportunidad de poder celebrarlo. Estuvimos en Guatemala, en el epicentro donde se dio precisamente ese tiempo de independencia. Me recuerdo durante estos días estuvimos en el lugar exacto donde se firmó el acta de la independencia, allá en la Plaza de la Constitución, y pudimos estar en ese Palacio Nacional, que ahora es un Palacio Museo de la Cultura, en donde allí están todas esas cosas de bendición, en donde nosotros pudimos decir, bueno, allí fue donde se llevó a cabo tales y tales cosas. Y por allí estuvo también un lugar que se llama el Obelisco, que es el lugar en donde en ese entonces llegó, no sabemos si fue doña Dolores Bedoya la que encendió una antorcha o alguien más, pero nosotros sabemos que de allí partió todas las antorchas para todo Centroamérica. Usted hubiera visto el relajo que estaba haciendo todos mis chapines. Habían una cantidad de antorchas por todos lados. Habían unos hermanos que viajaron, que por cierto todavía hasta este día domingo van a estar por allá. Me decían, ¿y a qué hora se termina esto de las antorchas? Porque eran ya más o menos como las 2 de la mañana y seguían todavía con lo de las antorchas entre el 14 y el 15 de septiembre. Pero qué lindo. Yo quiero pedirte en este momento, como costarricense, que tú en este instante te lleves tu mano en tu corazón y le digas, Señor, gracias por Costa Rica, gracias por mi país. Gracias porque me das la oportunidad de orar y poner mis pies como sacerdote sobre de cada uno de estas 7 provincias. Bendecimos nuestras provincias, bendecimos, Señor, a San José, bendecimos, Señor, a Heredia, bendecimos a Alajuela, bendecimos a Cartago, Señor, bendecimos Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el Señor de Costa Rica y no hay otra autoridad más que nosotros podamos decir, sino que es el Señor Jesús, el dueño de Costa Rica. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo lo siento ahí como que con escalofríos y toda la cosa. Qué bueno que somos así, de ese tipo de costarricenses. Iba a decir chapines, pero ya no estoy en Guatemala, ¿verdad? Pero qué lindo. Mi familia le manda un gran abrazo, Mariana, Andrés, mis 2 nietas, y fue una tremenda bendición. Si usted no leyó los devocionales durante la semana pasada, échele una mirada ahí, que cada devocional fue precisamente contándole cosas de lo que estuvimos viviendo. Si de algo puedo estar muy agradecido en este tiempo, fue haber viajado y haber estado el día lunes con mi querida cuñada, la hermana mayor de Patty. El poder ver su rostro llorando después de 12 años de que no se habían podido ver fue una tremenda bendición, y le doy gracias al Señor porque le comparto, fue una familia preciosa la que nos regaló la oportunidad a con Patty y a mí de poder tener los tiquetes para poder viajar a Guatemala. Así es que es una súper bendición y yo le doy gracias al Señor por esto. Amén. Bien.
Estamos en esta preciosa serie que el Señor nos está dando un avivamiento en el Espíritu, y me da la oportunidad ya de estar sobre el capítulo 5, aunque quiero contarle que las citas a partir del capítulo 4 como que se entremezclan entre los capítulos, los temas directamente relacionados con lo que vamos a estar hablando. Así es que prepare allí su Biblia y tenemos allí una introducción que quedó en el capítulo 4, los versículos del 14 al 16, los vamos a leer muy rápidamente, pero yo quisiera que pudiéramos orar. Padre, ponemos en tus manos tu palabra, que sea como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de nuestros huesos y transforme nuestra vida para siempre. Amén. Bien. Los versículos finales del capítulo 4 ya tienen que ver con otro tema, que es el tema que vamos a ver en esta enseñanza de este día. Y es precisamente de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Entonces, los versículos los vamos a leer, que nos van a servir de introducción, y ya de allí vamos a leer todo lo demás. El punto dice: por tanto, nuevamente hay un por tanto allí, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiero hacer la aclaración que la palabra profesión ahí no es que usted sea arquitecto o médico, sino que la palabra profesión es el profesar una fe. Eso es lo que significa. Entonces, decirnos que retengamos nuestra profesión es: retiene esa fe de que tienes allá en la gloria a un gran sumo sacerdote. Dice el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos finales nos sirven para entrar al tema y dejar hacia un lado el tema de hace 15 días. Usted recordará que estuvimos hablando acerca de que Jesús es nuestro reposo. ¿Se acuerda de ese tema? Si no, échele un vistazo allí a las grabaciones de YouTube o de el fanpage de Facebook. Entonces, la palabra nos dice que Jesús hizo una obra, y esa obra poderosa la realizó siendo sumo sacerdote. Entonces, creer en la promesa de que Él es nuestro sumo sacerdote nos hace a nosotros entrar en ese reposo. Ahora bien, ya entrando en el tema, cuando nosotros hablamos, ya voy a entrar al capítulo 5, pero quiero que tú tomes en cuenta algo que bíblicamente lo tenemos que dejar bien claro. La primera de las cosas, el punto número 1, es hablar de qué es sumo sacerdote, porque para muchos de nosotros quizá no sabemos qué es lo que significa. Si sumo sacerdote significa que es en jugo, sumo sacerdote, sino que tiene que ver con algo que va más arriba de un sacerdocio. Eso es lo que tenemos que entender. Eso significa que hay ciertos grados. ¿Me comprendes? Hay un sacerdocio, y después del sacerdocio hay alguien que está por encima de ese sacerdocio, y ese es el sumo sacerdote. Ahora bien,
todos los sacerdotes en la figura, recuérdese que todo el Antiguo Testamento es figura del Nuevo Testamento, la figura de el apartar a una tribu para que sea sacerdote, que en el caso del Antiguo Testamento, de las 12 tribus de Israel, el Señor apartó a una sola tribu. Vamos a ver qué tan bíblicos estamos. ¿Cuál fue esa tribu que fue separada como sacerdotes? La tribu de Leví. No es alajuelense ni saprissa, no estén hablando de eso. La parte es la tribu de Leví. Ahora, esa es la figura. ¿Cuál es la figura para nosotros? El Señor está apartando hasta la fecha. Hasta este momento el Señor aparta del mundo a personas que se convierten en su tribu de bendición. Somos los que el Señor ha consagrado como hijos de Dios. O sea que en el momento en el que el Señor te está diciendo que tú eres un linaje escogido, eres un real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo escogido por Dios, te está diciendo que tú formas parte de una tribu de hijos de Dios, y esa tribu de hijos de Dios somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos le dan palmas por eso? Entonces, la figura de la tribu de Leví es la figura de el apartarnos a nosotros como hijos de Dios. Yo quiero darte algunas citas que no voy a leer, pero son importantes para que tú las tengas tanto en redes como acá. Tú puedes buscar la forma en la que el Señor apartó a la tribu de Leví. Y luego de dentro de la tribu de Leví apartó a una familia en exclusivo, que era la familia de Aarón. Cabe mencionar que recuerde usted que Aarón y Moisés eran hermanos. Por lo tanto, Moisés también era levita. Y en el momento en el que Moisés consagró a su hermano Aarón como sacerdote, Moisés estaba fungiendo en su papel de sacerdocio para ungir al primero de los sacerdotes en esa figura. Esto usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 28. Ya está anotando, yo no veo los lapiceros o que usted esté ahí con su red. No estamos con red, ¿verdad? Estamos apuntando. Éxodo 28, versos del 1 al 30, y ahí usted se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, el Señor elige a la familia de Aarón, solo a Aarón y sus hijos. Entonces es algo muy interesante, porque los sumos sacerdotes eran sustituidos en el momento en el que moría el sumo sacerdote, que era el papá. Entonces de repente el hijo era el que lo sucedía en esa función. Entonces, al morir ese sumo sacerdote, pasaba a otro sumo sacerdote. Interesante que cuando nosotros reconocemos a Jesús como sumo sacerdote, Él murió, pero resucitó y permanece para siempre. Esto es algo muy importante. Ahora, importante también mencionarlo. Nuevamente pasamos una pregunta de esas como de ¿quién quiere ser millonario? A ver, la pregunta es: ¿cuál es la tribu de Jesús? Porque Jesús era israelita. La tribu de Judá. Pero por más que nosotros tratemos de pensar que Jesús es
nuestro Señor y Salvador, en aquel entonces esta era una de las trabas o uno de los problemas por los cuales a Jesús no lo reconocían de una u otra forma. Primero, porque era de la tribu de Judá y no por ser de la tribu de Leví. Pero hay un detalle importante, porque cuando Jesús es consagrado como sumo sacerdote, lo hace fuera de la ley. Ya de esto vamos a estar hablando cuando usted puede buscar en Hebreos en el capítulo 7, ahí nos vamos a deshacer en toda la explicación que tiene que ver con el modelo del sacerdocio de Jesús. Solo le adelanto que dice la Escritura que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no de la tribu de Leví. Y cuando Jesús hace su sacrificio, que es lo que vamos a hablar en esta mañana, Jesús lo hizo investido como sumo sacerdote, pero no de la tribu de Leví. Y le tengo que decir algo importante también, que Jesús no estorbó, o Jesús no le llegó a mover el piso, diríamos acá en Costa Rica, no le llegó a mover el piso al sumo sacerdote que estaba en ese tiempo. ¿Quién era el sumo sacerdote que estaba en el tiempo en el que Jesús murió? Otra pregunta para los bíblicos en este momento. ¿Quién era el sumo sacerdote? Se quedan así. Los dejé como que en fly. Pues resulta que había un arreglo entre dos personajes. Uno se llamaba Anás y el otro se llamaba Caifás. Esos dos estaban ahí y resulta que uno era el yerno del otro. Interesante. Vamos a asumir que Caifás era también de la tribu de Leví y también era descendiente de Aarón, pero resulta que él era el yerno, no era ni siquiera el hijo. Pero ahí dejémoslo en esta parte. Interesante que en el momento en el que Jesús llegó frente al sumo sacerdote, le cuento que el sumo sacerdote Caifás, que era el que estaba en turno, se descalificó él solito. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Cuando le preguntó a Jesús quién era él y le dijo con sus propias palabras, porque Jesús solamente le dijo si tú lo dices, le hizo la pregunta si él se reconocía como el Hijo de Dios, si tú lo dices. En el momento en el que Jesús dijo estas palabras, nuevamente hago la pregunta a los que son bíblicos: ¿qué acción hizo Caifás en el momento en el que escuchó las palabras de Jesús? La respuesta, como todos se quedan calladitos, hay que leer la Biblia, muchachos, es: se rasgó las vestiduras sacerdotales. Se quedan así. Yo la sabía, la tenía en la punta de la lengua. Ok, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Le cuento que el sacerdote que se rasgara sus vestiduras, el sumo sacerdote que rasgara las vestiduras de sumo sacerdote, automáticamente era descalificado. Vayamos a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, por eso hoy tengo un chonete, no, eso es mentira, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación.
Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová haya hecho. Es decir, que todos los demás israelitas tenían derecho a decir no y rasgarse las vestiduras por un duelo. El sumo sacerdote se tenía que quedar quietecito y no rasgar sus vestiduras. También puede buscarlo en Levítico 21:10. Ese es un detalle que usted puede anotar ahí en sus copias. Ahora, vea lo que hizo Caifás. Mateo en el capítulo 26, verso 65. Dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Sí, le fue a tocar el ojo a Jesús y él mismo se estaba haciendo un blasfemo, porque él estaba rasgando sus vestiduras. Y los demás que estaban allí lo vieron y han de haber recordado la ley y han de haber dicho: wow, nos quedamos sin sumo sacerdote. Sin embargo, él, con sus vestiduras rasgadas, agarró la sangre de cordero y la quería ir a depositar al lugar santísimo. Vea lo que sucedió. Entonces, allí ocurrió una tremenda promesa y una profecía cumplida. Porque le cuento que en el momento en el que el sumo sacerdote hizo el sacrificio y él, muy tranquilo como todos los años, a eso es a lo que no debemos nosotros de acudir, porque las tradiciones es igual lo del año pasado, es igual que lo del domingo pasado. No, el Señor quiere que nosotros tengamos cosas nuevas. Entonces el sumo sacerdote, con sus vestiduras todas rasgadas, viene y dice: ok, yo voy a ir a ejercer el sacerdocio y a entregar la sangre del cordero detrás del velo que cubría el lugar santísimo. Ahí ocurrió algo muy interesante, y si usted no lo sabe, pues estoy para contárselo. Allí en ese momento se estaba cumpliendo una tremenda profecía, porque mientras este sumo sacerdote quiso hacer esto, Jesús estaba en el monte Calvario diciendo estas palabras: Padre, todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y había dicho estas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se recuerda de todas esas palabras? En ese momento Jesús murió en la cruz. ¿Y qué fue lo que sucedió, mis queridos bíblicos? Se rompió el velo, dice por acá, pero comenzó a temblar. Comenzó a haber un gran terremoto, se nubló el cielo, y cuando Caifás estaba por entrar con la sangre del cordero, dice que se rasgó el velo, y en el momento en el que se rasgó el velo, al sumo sacerdote se le acabó todo. Porque ¿sabe por qué se rasgó el velo? Porque Jesús entró directamente al lugar en donde se llevaba a cabo el sacrificio del cordero, y entregó no sangre de cordero, sino su propia sangre. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto de la palabra o de la profecía? Porque yo quiero llevarlo a Génesis en el capítulo 22, versos 13 y 14, y sosténgamelo allí en un momentito, porque quiero decírselo muy rápidamente. Abraham había recibido una orden de que su único hijo, el hijo de la promesa, que se llamaba Isaac, tenía que ser sacrificado
en un monte. Abraham llevó a su hijo y todos pensamos que era un huila, diríamos acá en Costa Rica. Era un chiquito como de 6, 7, 8. Así nos imaginamos al famoso Isaac. Le cuento que Isaac, según la cronología, ¿sabe cuántos años tenía? Aproximadamente 30 años. Y cuando Abraham le dijo a Isaac, vamos a ir a hacer un sacrificio, Isaac fue obediente y le dijo, yo voy contigo, papi. No, si tienes que ir de plano, decía él en su mente. Y en el momento en el que lo llevó, dice la escritura que le puso, usted puede leer toda la historia, le puso a Isaac sobre de los hombros la leña para el sacrificio. Abraham llevaba el fuego, Isaac llevaba la leña. Y comenzaron a subir aquel monte que se llama el monte Moria. En ese momento Isaac ya iba caminando, decía, me está costando, pero yo voy a ser obediente a mi papá y voy a subir. Y en ese instante viene Isaac y le hace la pregunta, papi, como dicen ustedes acá, yo llevo la leña, tú llevas el fuego, pero no veo el cordero. Y entonces viene Abraham, traga saliva y se le queda viendo de pies a cabeza. Dios se proveerá de cordero. Y llegó el momento en el que subió, hicieron el altar. Isaac ayudó a hacer el altar, subió la leña para el altar y llegó el momento en el que Abraham le dijo, tú eres el sacrificio. Y yo le digo algo, en la idea que nosotros tenemos, pues de plano un chiquito así de este tamaño yo lo amarro rapidito y lo coloco. Pero ¿qué hago con un hombrón de 30 años? Y Abraham era ya de más de 100 años. Imagínese usted diciendo, mira, yo te voy a poner aquí. Si Isaac hubiera sido desobediente, sin embargo Abraham le dice, súbete al altar porque tú eres el sacrificio. ¿Y sabe qué hizo Isaac? Se subió, fue obediente. Ya usted se está dando cuenta por dónde voy. Y en el momento en el que se subió, viene Isaac y le dice, Padre, solo cierro los ojos y tú hinca el cuchillo. Aquí estoy. En ese instante, cuando iba a ser sacrificado, viene el Señor y envía a ese ángel y le dice, que por cierto es Jesús mismo, dice el ángel de Jehová, le dice, detén tu mano, porque he visto que no solo tú tuviste la fe, sino que tu hijo fue obediente. En ese momento dice la escritura que encontraron o se oyó a un cordero trabado en una zarza. Tenía los cuernos trabados en una zarza que estaba allí nomás. Amados, si ustedes han leído la Biblia, ¿qué le pusieron a Jesús en su cabeza? Una corona de zarza, una corona de espinos. Estaba trabado ese cordero en ese zarzal. En ese momento el Señor le dijo a Moisés, le dijo a Abraham, perdón, le dijo a Abraham, allí está el cordero, porque en este monte, y ahí es donde tenemos que leer los versículos 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Vea la sustitución. Un cordero en lugar del hijo de la promesa. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, aquí está escribiendo Moisés, en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuál es ese monte? Es el mismo monte en donde estaba construido el templo de Jerusalén. O sea que la piedra en donde estaba por ser sacrificado Isaac era el mismo lugar en donde en el lugar santísimo Jesús entró para depositar su propia sangre. Le da palmas fuertes al Señor por eso. Y sabe usted que los musulmanes que creen en esta parte de la escritura, ellos colocaron sobre de ese mismo lugar en donde estaba hasta ese momento el templo de Jerusalén, ellos hicieron lo que conocemos en este tiempo la mezquita de Omar. Ese mismo lugar es. O sea que los musulmanes adoran en ese lugar porque creen que ese lugar en donde el siervo Abraham para ellos iba a hacer su ofrenda especial. Mientras que nosotros, bueno, los judíos creen que allí en ese lugar el Mesías va a venir. Y nosotros que ya tenemos la promesa, nosotros decimos, eso ya sucedió desde hace tiempo, hace más de 2000 años. Jesús fue sacrificado por nosotros. Yo le digo algo, sus palmas se quedaron cortas comparadas con lo que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Ok, no voy a creer que me estoy alargando mucho porque la hice bien cortita de aquí en adelante. Vaya al capítulo 5 y vamos a desarrollar los requisitos en 4 versículos rápidamente leyendo. Nos dice: así tampoco Cristo, Hebreos capítulo 5 verso 1, no se me pierda. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino Él que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Perdón, me pasé un poquito, ¿verdad? Porque estoy leyendo los versículos del 6 en adelante. Retroceda un poquito, que de todas maneras lo vamos a leer. En el capítulo 5, verso 1, nos dice: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades. Aquí estamos hablando, bueno, termino de leerlo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ok, esos 4 versículos nos dicen muchas cosas. La primera es que el sumo sacerdote era escogido de entre los hombres, por lo tanto debía de ser hombre. Y un detalle importante es que aquí el autor del libro de los Hebreos está hablando de que los sumos sacerdotes y los sacrificios
en ese momento que estaba escribiéndose la carta, se estaban realizando. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque para nosotros los que tratamos de conocer un poco más de las Escrituras, esta es una muestra de aproximadamente la fecha en la que fue escrita la carta. Porque si hubiera sido escrita del año 70 para adelante, el lugar, o sea, el templo de Jerusalén ya había sido destruido. O sea que esta carta está diciendo que en ese momento hay sacrificios. ¿Me está entendiendo? Hay sacerdotes, hay sumos sacerdotes que están haciendo ese modelo de sacrificio y les está diciendo a los hebreos de aquel entonces: sí, todavía están haciendo sacrificios, pero aún no entendemos por qué ustedes, que ya conocieron a Jesús, están empeñados en querer continuar en el mismo ritual de los sacrificios que ellos como religiosos están realizando. ¿Me comprende esta parte? Es decir, que esta parte de la Escritura nos está diciendo que aún existían sumos sacerdotes. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el Señor? Dijo en el año 70: ya basta de estar haciendo sacrificios de cordero, porque yo ya di a mi hijo como tu único sacrificio. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Les destruyó el templo. En el año 70, el emperador Tito, de ese momento, de los romanos, llegó y destruyó y no dejó piedra sobre de piedra, y agarró todas las cosas y se las llevó como una ofrenda para sus dioses. Interesante todo esto, ¿verdad? Otra cosa importante es que los sumos sacerdotes eran capacitados para ofrecer dones y sacrificios. O sea, les enseñaban la forma en la que ellos debían de hacerlo. Y un detalle importante es que tanto los sacerdotes como los sumos sacerdotes, por ser seres humanos, a ver, levánteme la mano aquí, ¿quiénes son perfectos? Nadie, ¿verdad? No hay nadie. Entonces, si a nosotros nos ponen a ofrecer un sacrificio, nosotros tendríamos que ofrecer primero un sacrificio por nosotros y después un sacrificio por los demás. Eso era lo que tenían que hacer diariamente los sacerdotes. Se tenían que levantar temprano, como cuando usted va a un banco. Usted dice, el banco lo abren a las 9 de la mañana. Pero cuando usted ve que le abren la puerta, ya los empleados están dentro del banco, ¿verdad? Lo mismo sucedía en el templo. Estaban las puertecitas cerradas y a las 9 de la mañana abrían los sacerdotes y decían: bueno, aquí estamos, traiga sus sacrificios. Pero a puerta cerrada, ¿qué era lo que hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificio por sí mismos, porque ellos decían: yo soy pecador. Si se atrevían a ofrecer un sacrificio estando sucios, o sea, estando llenos de pecado, automáticamente quedaban descartados y morían. Ahora, esa sujeción a debilidad humana, por la misma razón por la que ellos tenían que presentar el sacrificio, en el caso de Jesús no fue así. Ellos eran llamados de un llamado oficial. Aquí vamos a entrar ya al punto número 3. Ahora sí, leamos los versos 5 y 6, los que estábamos leyendo hace un momentito. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar:
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Solo para que la tenga en su lista de las citas bíblicas, esta parte del versículo 5 está diciendo, en un lugar está escrito, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, y en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vaya al Salmo 110:4. Rápidamente, Salmo 110, versículo 4 nos dice: juró Jehová y no se arrepentirá, porque tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, que allí el Señor estaba diciendo que Jesús tenía ese modelo que ya vamos a explicar. Si usted quiere saber qué significaba, no se siga perdiendo la serie. Ok, ya vimos que la figura del sacerdocio era una figura de una tribu. Jesús fue antes de la ley, como nosotros lo vemos en el momento en el que estudiemos esto del Salmo 110:4. Y luego, en esta última parte, los versículos del 7 en adelante nos habla acerca de el sacerdocio por amor y no por obligación que Jesús hizo. Leamos los versículos del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ya usted ya sabe por qué estoy diciendo esto. Jesús tomó forma de siervo, condición de hombre. No quiere decir de que Jesús fue un pecador. Está diciendo en los días en los que Jesús se hizo hombre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí voy a hacer esta pausa porque le cuento que cuando nosotros leemos esto nos quedamos pensando en qué momento Jesús comenzó a hacer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Los que son bíblicos en este momento, les hago la pregunta: ¿en qué momento y en qué lugar Jesús dobló sus rodillas y comenzó a llorar y dijo estas palabras? Señor, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese lugar es el lugar del huerto del Getsemaní. Jesús acostumbraba a ir a orar al monte de los olivos, que está allí cerquita del monte Moria. Y en ese momento nosotros podemos buscar Lucas 22 del 41 al 46. No lo vamos a leer, pero sí apúntelo en sus citas bíblicas. Jesús pudo haber renunciado, así como Isaac pudo haberle dicho a su papá: papá, ¿tú estás loco? ¿Cómo me voy a subir a ese altar en donde pusimos la leña y me voy a dejar matar por vos? En ese momento, en la misma condición en la que Isaac estuvo, Jesús se acercó a su padre y él pudo haberle dicho en ese momento: ¿sabes qué, papá? Siempre no voy a morir por este montón de pecadores. Jesús en ese momento hizo ese clamor porque sintió, óigalo bien, sintió la misma debilidad que nosotros pudiéramos haber sentido. Jesús le dijo a su padre: Señor, si es posible,
¿Será que no debo de morir en la cruz del Calvario y podemos arreglar este asunto de otra forma? Y Jesús automáticamente le dijo a su padre: pero que no se haga mi voluntad. Yo quiero ser obediente. O sea que Jesús ofreció sacrificio como sumo sacerdote, no porque lo obligaron a hacerlo, sino porque Él fue obediente en su función. Y ahí es donde leemos el versículo 8. Hebreos capítulo 5, verso 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y aquí vamos a esta parte. Nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Todo aquel que se convierte en hijo de Dios, ¿cuántos aman a Dios? ¿Están oyendo bien, verdad? Yo no me oigo muy bien, pero usted sí me está oyendo. Si somos hijos de Dios y decimos amar a Dios, tenemos que ser obedientes. Porque nadie de los que estamos acá podemos decirle a Dios que lo amamos si no lo obedecemos. Por lo tanto, Jesús hizo lo mismo. Jesús, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que lo obedecemos. Y el verso 10 nos dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí yo quiero que vea 4 cosas rápidas. 1, Jesús es autor de nuestra salvación. ¿Cuántos creen esto? 2, Jesús nos entregó una herencia a causa de su obediencia. Amén. 3, Jesús, en el momento en el que murió por nosotros, se convirtió en nuestro reposo. Y 4, que Jesús nos hace a nosotros una tribu de hijos de Dios, sacerdotes para siempre, conforme a su propósito. ¿Le da palmas fuertes al Señor por eso? Y solo para darle una conclusión a este tema y terminar el capítulo, leamos corrido los últimos 4 versículos para terminar con 2 conclusiones. Acerca de esto, lo que hemos estado hablando durante estas 5 enseñanzas que llevamos ya. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que te volvamos a enseñar cuando son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, 2 cosas rápidas. La primera es que este será un tema que vamos a concluir en el capítulo 7. Porque yo sé que ahorita te quedaste como que en blanco. ¿Qué es eso del sacerdocio de Melquisedec? Pero paciencia. Y la segunda de las cosas es que la función de esta serie
es equiparnos para que dejemos de tomar leche espiritual y comencemos a beber, comencemos a comer de la carne espiritual que el Señor tiene para nosotros. Amén. O sea que si tú has estado acá, tanto en el presencial como has estado allá en redes sociales, repásate todas las primeras 4 y esta que están acá, porque esto que estamos estudiando no es porque Ricardo Duarte lo esté dando, no es porque la Iglesia Cristiana Verbo San Ramón se le haya ocurrido venir y dar esta serie. Es que la palabra que está acá encerrada en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, es sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual. Ya los que han estado y los que oyen todo esto, si después de haber oído todo lo que hemos estado predicando, me vienen a preguntar, mire, ¿y será que yo todavía puedo pedirle a los ángeles? Le autorizo que le dé un cosco espiritual a esa persona y le diga, avívate, mi hijo. Porque eso es lo que tenemos que entender. Si todavía hay una persona que viene y te dice, es que yo prefiero seguir guardando el sábado porque es el reposo. Así. ¿Y vos qué onda? Ya estuvimos en toda la serie y aún así todavía estás tomando leche espiritual. A eso es a lo que nos referimos. Ok, le damos palmas fuertes al Señor por esto. Ok, pongámonos en pie. Redes sociales, agradecerte porque estás acá. Pero yo te voy a decir algo, el que debería estar agradecido sos tú. Porque te estamos dando la oportunidad de tener palabra. Nosotros estamos agradecidos de que estés escuchando, pero el que debe de estar agradecido con Dios eres tú, que tienes la oportunidad de que en este país todavía hayan redes sociales que nos den la oportunidad de escuchar palabra. Porque le cuento que hay otros lugares en este momento, los que están aquí en pie también, que cierran redes sociales. Al principio de todo esto que estaba sucediendo, le cuento que si nosotros ponemos alguna musiquita por ahí, de repente vienen y nos dicen, en algunas partes del mundo esta parte va a quedar totalmente en mudo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que de repente hay partes de la prédica que se quedan en mudo, porque la parte logística de las redes sociales borra cosas que no le parecen. Le damos gracias a Dios que tenemos esta oportunidad. Redes sociales, gracias por estar aquí y de nada por estar escuchando en este momento.